Entiende la metamorfosis de Kafka. Para entender un libro hay que entender al autor. La Metamorfosis es el relato más famoso de Franz Kafka, y con razón es un clásico de la literatura universal. Fue publicada el año 1915. Todo el mundo ha oído hablar de ella. Algunos la han leído, pero ¿han comprendido el mensaje? Con un autor como Kafka, en una obra repleta de detalles y referencias, leerlo una vez no es suficiente. Hay que estudiarla con profundidad para comprender al autor y a su obra. Este vídeo lo voy a dividir en tres partes principales: la obra, el autor y finalmente los dobles sentidos, referencias y el significado oculto entre líneas. Parte 1. Obra. Gregor Samsa es un hombre de 29 años. Trabaja como agente comercial, viajando constantemente a causa de su trabajo. Una mañana se despierta convertido en una enorme cucaracha. La noche anterior se había acostado a la cama como un humano, así que este cambio para él es repentino. Al darse cuenta de su condición y dificultades para moverse, se ve incapacitado de salir de su habitación para ir al trabajo. Y aunque su aspecto es el de un insecto, todavía conserva la facultad de hablar. Gregor vive con su familia, su hermana Greta de 17 años, a la que está muy unido, su madre, a la que llaman señora Samsa, que es una madre amantísima, asmática condición, hecho que le impide trabajar. Por último, también vive con su padre, el señor Samsa, que vive en casa sin trabajar, ya que la deuda de la familia se paga con el trabajo de Gregor. Cuando Gregor sufre su metamorfosis, solo a oscuras, en su cuarto, logra moverse. Pero conocedor de su situación, se finge enfermo cuando su madre y hermana le llaman a la puerta, pues se hace tarde. Pese a la insistencia de las dos, que dejan su desayuno en el suelo de la habitación, él promete salir en breves, pero obviamente no sabe cómo, dado su aspecto. El gerente del edificio, que no respeta la privacidad de la gente, se planta delante de la puerta de Gregor, e incluso tiene la desfachatez de decirle a Gregor que su rendimiento en la empresa ha bajado. Gregor contesta de forma sumisa y complaciente que enseguida saldrá. Cuando finalmente sale de la habitación, el gerente sale escopeteado del susto. Las reacciones de su familia son distintas. El padre actúa con repulsión y odio. Además, se ve obligado a volver a trabajar, pues ahora Gregor no puede sustentar a la familia. Su madre reacciona con tristeza y compasión hacia su hijo, pero no es capaz de soportar la idea de su metamorfosis, y se desmaya cada vez que lo ve. Grete es la que toma el rol de cuidar a su hermano. Incluso le da de comer distinta comida para ver qué puede gustarle. Al principio, Gregor se esconde debajo del sofá y ella le habla con cariño. Incluso cuando ella toca el violín, tienen contacto físico. Pero poco a poco, la relación se va enfriando a causa de los sucesos que ocurren cada vez que Gregor sale de su habitación. Grete empieza a retirar los muebles para acomodar a Gregor. Este se molesta con su hermana cuando retira el escritorio y se posa desesperado encima de una fotografía suya. La relación se va deteriorando hasta que se transforma en indiferencia y al final abandono total. ¿Qué sucesos ocurren cuando Gregor sale de su habitación? Cuando Gregor no puede más con la soledad, la oscuridad y la pegajosa suciedad que deja al andar por las paredes, sale fuera de su habitación agobiado. Su madre, siempre asustada de él, se esconde detrás de su furibundo padre, que lo persigue dando vueltas por la mesa del comedor e incluso le tira una manzana que se incrusta en el tórax de Gregor. El padre, antes de la metamorfosis de su hijo, contrajo una deuda con el jefe de Gregor, y ahora estaba obligado a trabajar de nuevo. El padre de Gregor, que es más bien perezoso, incluso quebró su negocio años atrás. Ahora se ve trabajando de ordenanza en un banco. Se lo toma como una humillación personal. Primero humilla cruelmente a su hijo, luego le arroja la manzana y al final lo abandona. Así que, como cada vez que Gregor sale de su habitación solo se encuentra hostilidad, acaba recluyéndose cada vez más y comiendo menos. Las criadas de la casa también sufren la metamorfosis de Gregor. La primera se va asustada prometiendo no hablar del monstruo. La segunda no puede salir de la cocina. Pero la tercera acepta el aspecto de Gregor. Se muestra dispuesta a cuidarle. No obstante, no le tiene ningún afecto y lo desprecia. Con el paso de los días, tan mal de dinero van en la familia Samsa que para conservar la casa tienen que alquilar 3 habitaciones a huéspedes maleducados y despóticos. Una noche, Grete toca el violín en el salón para divertirlos. Esto provoca que Gregor salga medio muerto de inanición e infección.
pues cada vez que salió de su habitación, su hermana lo fue abandonando más, sumando la manzana podrida incrustada en su espalda, lanzada por su padre. Gregor se arrastra una última vez fuera de su habitación, escuchando conmovido la música de Grete. Al principio, ella entraba en su habitación para tocar y Gregor se acercaba a ella, teniendo un momento de contacto fraterno, pero ahora Grete pasa de entrar. Los tres huéspedes lo descubren y se marchan indignados de la casa, arruinando las esperanzas de la familia. Cuando furiosos, sus familiares van a por él, Gregor se sorprende de haber llegado tan lejos, dado su estado. Él se mete compugnido en la habitación que es cerrada por última vez por Greta, y en una especie de eutanasia que Gregor acepta, este acaba pereciendo solo en la habitación vacía y oscura. Cuando al día siguiente la criada lo encuentra muerto, lo tira a la basura. Sus familiares acaban buscando esperanzados un nuevo hogar, recordando a Gregor con cariño y diciendo que este es el mejor final para todos. Me veo obligado a decir que obviamente, si queremos todos los detalles y disfrutar de la obra de la Metamorfosis de Kafka, lo que hay que hacer es leer el libro. Yo he hecho un resumen muy, pero muy resumido, explicando lo justo para el desarrollo de este vídeo y poder explicar los dobles sentidos. Segunda parte. Autor. Antes de hablar de los dobles sentidos y alegorías de la Metamorfosis, considero que es importante este breve inciso. Si leemos los diarios y correspondencia de Kafka, nos podremos meter en la piel del autor y entender su obra. De toda su bibliografía, fue lo que encontré más denso y tedioso, así que voy a ahorrarte más de 3000 páginas entre todo y voy a tratar de sintetizarlo un poco para meternos en el mood kafkiano y entender la Metamorfosis. Primer punto. Así era Kafka. Nacido en Praga el año 1883, fue el primogénito de 6 hermanos, de los cuales 2 varones murieron. Así que Kafka tenía sus 3 hermanas, que sobrevivieron a esos duros tiempos, pero por desgracia perecieron en el Holocausto, pues la familia de Kafka era judía. El padre de Kafka, Hermann, regentaba un negocio textil, con 15 empleados a su mando. Este era muy autoritario y despótico con sus hijos. En la carta al padre, Kafka le retrae su incoherencia con su manera de educar a sus hijos, comparado a cómo vive él. Le retrae su brutalidad y despotismo, cómo perseguía al pequeño Kafka dando vueltas por la mesa mientras le gritaba «¡Te mataré!». Todo esto sucedía bajo la mirada de su madre, a la cual el padre relegaba a espectadora de la educación de los pequeños. Cabe señalar que de pequeño deseó que sus hermanos desaparecieran. Tras su muerte, le invadió una culpabilidad que marcaría para siempre su carácter y sus escritos. Kafka siempre fue un muchacho enfermizo. Creció como un chico tímido, de buen corazón y sobresaliente en el instituto, al cual las relaciones sociales le eran muy difíciles, dada su extrema sensibilidad. En los diarios vemos a una persona que se atormenta constantemente a sí misma. Sus escritos nunca le parecen satisfactorios, tiene bloqueos creativos extensos, no es capaz de llevar a término ninguna relación amorosa, pese a la presión que recibe por parte de su padre. Aparte, tiene constantes dudas sobre todo durante largas noches de jaqueca. Incluso puedes leer cómo se molesta por nimiedades con sus pocos amigos, como por dentro planea no hablarles, hacerles saber que está ofendido de alguna manera, pero estos ni se enteran y todo transcurre con normalidad. Por ejemplo, Max Weber tiene toda una entrada en su diario porque se le olvidó devolverle un objeto. En fin, tampoco quiero hacer una biografía. Con esto queda claro que Kafka era alguien muy listo, sensible, introvertido, tímido, deprimido, autofustigado, atormentado y sobre todo solitario. Él mismo se negaba a casarse para poder escribir en soledad. Obviamente, también hay que tener en cuenta el trauma que supuso para Kafka crecer con el padre que creció. Y ahora vamos con el leitmotiv de este vídeo: entender la Metamorfosis. Y así, si la leéis o releéis, podréis disfrutarla muchísimo más. Cuando hablamos de Kafka, lo hacemos de uno de los grandes de la literatura universal. Desafortunadamente, murió joven, con 41 años de edad, dejando inconcluidas obras maestras como El Castillo, El Proceso o El Extranjero. El escritor bohemio es un exponente del existencialismo, el relato pequeño, y es tan inmersivo que se gana al pulso el título de maestro de la filosofía de lo absurdo, los conflictos paternofiliales, las transformaciones y la brutalidad absurda tanto física como psicológica.
La ansiedad y la culpa logran llegar a ti, y esta es una de las grandezas de Kafka. Con esto ya me veo habilitado para intentar transmitir una fracción de lo que quiso escribir entre líneas, y para ello vamos con detalles anteriormente mencionados. Gregor Samsa trabaja de agente comercial. Kafka trabajaba en una compañía de seguros, hasta que lo prejubilaron tuberculoso. Finalmente moría al cabo de un año. Odiaba su trabajo, porque le quitaba sus pocas energías para escribir. Verse toda la vida así le generaba mucha ansiedad, como indica él mismo en sus diarios. Todavía conserva la facultad de hablar. A lo largo del relato, aunque físicamente ya es un insecto, en su interior se va deshumanizando de forma gradual, y una de las facultades humanas que va perdiendo con el tiempo es el habla. Gregor se ve incapacitado para salir. Eran frecuentes en Kafka largas épocas de muy poca o nula actividad, sintiéndose bloqueado y deprimido, necesitando tiempo para poder volver a escribir o trabajar, sintiéndose como un insecto inútil. Está solo y a oscuras. Gregor pasa casi toda la obra en su habitación, vacía y oscura, el único sitio donde sé y le permiten vivir. Kafka decía que necesitaba la soledad más absoluta para poder escribir. En sus diarios se queja de los ruidos de su familia, que le impiden escribir. Se hace tarde. Kafka vivía agobiado por su edad y obras publicadas. Su deseo, el de cualquier escritor, vivir de su obra. Le dejan el desayuno en el suelo. La última vez que le dejan comida para humanos es el último gesto humano que recibe, antes de no poder volver a trabajar. El gerente del edificio. Es alguien molesto que se mete en la vida de los demás. Kafka consideraba así el tener que convivir con muchos humanos alrededor. Gregor le contesta de forma sumisa y complaciente. Kafka evitaba constantemente los conflictos, y ese rasgo suyo que le desagradaba se lo transmitía a sus protagonistas. Se ve obligado a salir. Por horrible que le resulte a él y a los demás, necesita salir de ahí para ganar el sustento, lo que le hace útil a los ojos de su familia, aun sabiendo que ya no podría volver a ir al trabajo. Su madre se desmaya al verlo. En casa de Kafka, con su autoritario y abusivo padre, su madre nunca intervenía en favor al pequeño Kafka. A su padre nunca le agradó del todo su hijo y a lo que se dedicaba. Lo contagiaba también a la madre. Grete toma el rol de cuidadora. Tanto ella como su madre tienen buenos sentimientos hacia Gregor, pero también lo penalizan cada vez que sale de su habitación, contribuyendo así en su deshumanización, aunque quieran el bien para él. Cuando Grete retira el escritorio para que Gregor esté más cómodo, este se molesta, sobre todo cuando le apartan el escritorio. Esa alegoría indica varias cosas. Por ejemplo, la soledad del escritor. Bajo la visión del autor como un ser extraño, apartado y solitario, mantenido por el cariño restante de sus familiares, ese escritorio es un punto vital para su humanidad, pues el objetivo de Kafka en vida era escribir. Se posa encima de una fotografía. Es su último punto de conexión con su identidad humana, y pese que ya no lo ven así, él se aferra a ello. Cada vez que Gregor sale fuera de su habitación, solo recibe rechazo y hostilidad. Queda claro lo que quiere decir teniendo en cuenta quién lo escribe. Su padre le persigue dando vueltas por la mesa, y le lanza una manzana que se incrusta al cuerpo de Gregor. Ese episodio lo relata Kafka en la carta al padre. Recuerda a su progenitor cómo lo perseguía aterrorizándolo con el cinturón. La manzana es el daño que deja su padre en el hijo, cuya herida se infecta, lo debilita y lo acaba matando. Cada vez que sale, sufre, así que progresivamente acaba abandonándose y muriendo. La criada que lo desprecia. Ese es al final el único trato humano que recibe Gregor, y él lo acepta como justo, un trato despreciativo. Grete toca el violín y Gregor sale por última vez. La música cura el alma, y Gregor, en su punto ya más deshumanizado, el punto más bajo, reacciona positivamente al estímulo, pero al ser descubierto por los huéspedes, provoca que estos se vayan llenos de repulsión, condenando a la familia a perder la casa, con la madre enferma y el padre cobrando lo justo, y ya no pueden vivir de los ingresos que proporcionaban el alquiler de esos huéspedes. Toda su familia se enfada con él se vuelve compugnido a su habitación entendiéndolo, y no es casualidad que sea Grete quien le cierra la habitación por última vez. Acaba muriendo de inanición, enfermo por la infección, siendo casi la carcasa de lo que fue, y al final
tirado a la basura. Kafka relató así cómo se siente un bicho raro entre la sociedad, cómo alguien como él, que trabaja en las emociones humanas y el lenguaje, a la vez requiere de la soledad y en parte cree que se merece el rechazo que sufre, por no hablar de sus dificultades a la hora de conocer gente. En resumidas cuentas, La Metamorfosis es un viaje por el interior de Kafka, cómo él se siente un bicho raro que mejor está solo, hostigado por un mundo cruel, aplastante y absurdo que le penaliza por ser él mismo. Un mundo que maltrata al individuo y a la vez el individuo entiende ese maltrato. Ahora toca concluir este vídeo. Podría añadir 1000 curiosidades circunstanciales de la metamorfosis, pero si eso en otro vídeo de curiosidades, si así lo pedís. Lo importante de este vídeo es el significado, al menos para mí. Ahora solo te falta a ti leerlo para formarte tu propia opinión. Si has disfrutado este vídeo o al menos has aprendido algo, suscríbete a mi canal para ver más contenido así.